El 6 de diciembre de 1873 fue encontrado el cadáver del poeta mexicano Manuel Acuña en su habitación donde residía en la Escuela de Medicina. La causa de muerte por consumir cianuro de potasio. Él preparó esta y la noche anterior se dedicó a escribir cartas para despedirse de sus seres más queridos y también le dejó escrito al prefecto de la escuela que por favor no le hicieran autopsia al cuerpo debido a que la causa de muerte era más que evidente. La leyenda nos dice que él se suicidó por amor, por haber sido rechazado por Rosario de la Peña, que es una mujer emblemática dentro de la literatura mexicana debido a que ella fue inspiración de muchos poetas de la época. Sin embargo, realmente Manuel Acuña se suicidó por amor, por ser rechazado por Rosario de la Peña. Hola, bienvenidos y bienvenidas al Mundo de Ayer. Yo soy Mauricio y hoy vamos a hablar de la vida y obra del gran poeta mexicano del siglo XIX, Manuel Acuña. Acompáñenme. El poeta Manuel Acuña nació el 27 de agosto de 1849 en Coahuila, en el seno de una familia muy modesta y empobrecida también, aunque los registros nos dicen que sus papás llegaron a tener hasta 15 hijos. A los 16 años él se mudó a la Ciudad de México, donde ingresó al Colegio de San Ildefonso a estudiar latín, francés, entre otras materias. En 1868 ingresó a la Escuela de Medicina y entró a la habitación número 13 que antes pertenecía al escritor Juan Díaz Covarrubias, quien fue fusilado en la Guerra de Reforma. En México, pues Acuña empieza a tener amigos, a acercarse a círculos literarios, especialmente al Liceo Hidalgo, donde conocería a Ignacio Manuel Altamirano, Juan de Dios Peza y Agustín Cuenca, entre muchos otros escritores de la época. Con Agustín Cuenca, de hecho, fundó la Sociedad Literaria Nezahualcóyotl, evidentemente en honor al poeta prehispánico y también para corresponder a los ideales de la época, porque el romanticismo mexicano fue más de buscar una identidad de lo nacional. También pues es importante mencionar que Acuña empezó a escribir poemas y así fue alternando sus estudios de medicina con la literatura, solo que pues él fue un estudiante muy irregular que no completó sus estudios en el tiempo estipulado y esto se debía principalmente a que era una persona enfermiza, a que vivía en condiciones de pobreza. De hecho en sus cartas se lee que le daba pena pedirle dinero a sus papás y que siempre andaba buscando becas. También pues a que estaba distraído con toda la onda de la literatura y asimismo con sus amores. De hecho, pues de sus amores se conocen principalmente 4. En primer lugar, pues es la desconocida CH, que no se sabe quién es, pero que se menciona en algunos de sus poemas. En segundo lugar está Soledad o Celi, como le decían, que era la lavandera de los estudiantes de medicina y se dice que nadie más sufrió tanto de Manuel Acuña como ella. También está Laura Méndez de Cuenca, que fue una poetisa y escritora muy importante del siglo XIX y no se conoce mucho la relación entre ellos dos, pero fue muy importante porque tuvieron un hijo que lamentablemente falleció a los pocos meses. Y justamente desde esta relación no se conoce tanto entre Manuel Acuña y Laura Méndez de Cuenca, es por Rosario de la Peña, que es el amor que ha eclipsado los 3 anteriores. Rosario pues realmente nunca aceptó a Manuel Acuña. Manuel en 1872 se estrenó su obra de teatro El Pasado, que fue bien recibida por la crítica y que ganó coronas de laurel, que él fue a ofrecérselas a Rosario en ofrenda y Rosario pues no las aceptó. Por eso es que de ahí viene la leyenda de que por amor él se quitó la vida. De hecho, yo recuerdo que en la preparatoria nuestra maestra de literatura nos contó la siguiente leyenda, que Manuel Acuña, al ser rechazado por Rosario, llegó a su casa y pues en una noche muy nostálgica, muy triste, decide quitarse la vida y entonces se corta las venas y utilizando su sangre como tinta empezó a escribir justamente el Nocturno a Rosario. Y ya que él terminó de escribir, pues es cuando él muere desangrado. Y esta es una historia poética, trágica y totalmente falsa. Lo que en realidad pasó es lo siguiente. El 5 de diciembre de 1873, Manuel Acuña estaba paseando por la Alameda Central con su amigo Juan de Dios Peza y justamente se despidieron enfrente de la casa de Rosario y Manuel le dijo que al día siguiente le esperaba a la 1 de la tarde en su habitación de la Escuela de Medicina porque iba a salir de viaje.
y que si no llegaba a tiempo no se iba a poder despedir de él. A Juan de Dios pues se le hizo rara esta petición, pero se despidieron. Lo que pasó esa noche fue, como mencioné en la introducción, que Manuel Acuña se dedicó a escribir cartas y al otro día, alrededor de las 12:30 del día, tomó cianuro de potasio, la cantidad suficiente para morir. Y bueno, un poco pasado de la 1, Juan de Dios Peza llegó a su habitación y fue cuando lo encontró con el olor de cianuro. Salió al pasillo y pidió ayuda e intentaron reanimar el cuerpo, pero realmente Manuel Acuña ya está. Algo más que agregar a la leyenda es que cuando su cadáver se estaba preparando, los químicos provocaron que de los ojos del cadáver salieran lágrimas. El cortejo fúnebre pues estuvo dirigido por Ignacio Manuel Altamirano, que consideraba a Manuel Acuña como un hijo, y el cuerpo fue enterrado el 10 de diciembre de ese mismo año. Más tarde, en 1917, el gobierno de Coahuila pues pidió los restos, que fueron trasladados allá. Y en México, en Ciudad de México, pues lo que queda es una placa conmemorativa entre República de Brasil y República de Venezuela en el edificio de la Escuela de Medicina. Ahora, volviendo a la pregunta inaugural de este video, ¿Manuel Acuña se suicidó por amor, por ser rechazado por Rosario de la Peña? En una respuesta, digamos, trágica, dramática y cursi, sí. Pero ya que vemos su biografía, nos damos cuenta que tuvo más motivos para hacerlo. Como vimos, era una persona enfermiza, en sus cartas se muestra muy bien eso. También pues que vivía en condiciones de pobreza, siempre buscando becas y formas de sobrevivir, incluso para comprar libros. También que tenía una obsesión por la muerte, más allá de que la muerte es un tema del romanticismo, por su escuela. Tenía ese acceso a los cadáveres y estaba obsesionado con qué pasaba después de la muerte con los cuerpos y también con el concepto de inmortalidad. Así que eso es algo que pudo haber motivado eso. También, pues que de alguna manera tenía pensamientos suicidas. En su poema Resignación, que es para Laura Méndez, pues habla por ahí en un verso de que invita a su amante para que ambos se queden juntos y así descubran la belleza de estar acompañados. Así que, en conclusión, la historia ha sido injusta con Rosario de la Peña al atribuirle la muerte de Acuña, y de hecho se dice que a partir de esta muerte Rosario tuvo muchos problemas económicos y que nunca se casó. Toda una vida trágica. Y de hecho ella es un personaje interesante que merece un video aparte. Manuel Acuña es quizás el máximo representante del romanticismo en México, precisamente porque tanto su vida como su obra son ya leyenda, una leyenda que ha trascendido hasta nuestros días por su suicidio y su amor no correspondido por Rosario de la Peña. También él ha sido considerado algo así como el Gustavo Adolfo Bécquer mexicano por sus poemas algo cursis, aunque de hecho hay una disputa entre si Acuña pudo leer o no a Bécquer, principalmente por su poema Hojas secas, que parece tener relación con las rimas. Por supuesto que Manuel Acuña tuvo un gran impacto en todos los autores decimonónicos de México y fue visto justamente como una gran promesa de la literatura y que tuvo este final trágico, así que no cabe duda que su suicidio fue algo que motivó que su fama llegara hasta nuestros días, pero tampoco eso le quita su calidad como escritor. Como menciona José Luis Martínez, no es tanto que sus poemas y su obra de teatro sean muy técnicas, muy estéticas, hablando literariamente, pero que habló de temas de los que él estaba convencido, de sus vivencias personales, y eso le da un toque humano a su pluma y es lo que hace que también sea tan querido por los lectores, tan disfrutable y que a pesar de ser tan joven es ya un clásico de la literatura mexicana del siglo XIX. Esta es una edición que yo recomiendo muchísimo porque reúne toda la obra conocida de Manuel Acuña, ya que pues hay textos desaparecidos. Se habla por ejemplo de que hizo una segunda obra de teatro, pero pues no apareció nunca el manuscrito. También existe El nombre de ese laurel, que es una edición en 2 tomos que sacó el gobierno de Coahuila, donde se reúne toda la poesía de Manuel Acuña, y es una edición importante porque contiene ensayos de varios escritores que nos hablan acerca de su vida y obra. Entonces, abajo en el video en la descripción les voy a dejar un par de links para que puedan consultar en línea estos 2 tomos de El nombre de ese laurel. Para terminar, me gustaría compartirte algunos títulos en caso de que te interese profundizar más en la vida y obra de Manuel Acuña. Me refiero a Manuel Acuña, poeta de su siglo, de Benjamín Jarnés,
a Manuel Acuña de Francisco Castillo Nájera, el verdadero Manuel Acuña de Pedro Cafarel Peralta y Manuel Acuña en Ciudad de México de Marco Antonio Campos. Con esto hemos terminado ahora sí el video de hoy. Los invito a que me comenten qué les pareció esta biografía, qué sabían de Manuel Acuña, si ya lo han leído o lo que gusten aportar para este video. También los invito a que se suscriban al canal y a que estén pendientes de las redes sociales. Yo soy Mauricio y los veo en el siguiente video para seguir descubriendo todo lo que nos depara el mundo de ayer. Hasta luego.